un día más a estas conferencias del Instituto, promovidas por el Instituto Gemológico Español. Y hoy tenemos una conferencia verdaderamente especial e interesante. Huevos de Fabergé, una auténtica obra de arte de la joyería histórica. Y tenemos además el placer de contar con doña Lourdes García de Consuegra, que ya ha estado aquí en otras ocasiones y que es una experta en este tema, y no solamente la claridad de su exposición, sino el rigor con el que da la conferencia, verdaderamente es un regalo para el oído. Les voy a dar algunos de los datos suyos porque son innumerables las cosas que hace en este tema. Es, por supuesto, gemóloga por el Instituto Gemológico Español y por la GIA, especialista en perlas y diamantes. Es colaboradora en el Museo Thyssen, es profesora, por supuesto, es doctora en Historia del Arte, bueno, doctorando en Historia del Arte. Es profesora en escuelas de adultos, profesora de Historia del Arte en el Museo del Traje. Estoy resumiendo porque ya digo que lo que nos interesa es la conferencia, que realmente es interesantísima, y una vez que la terminen yo creo que está de más ya su currículum, porque verán que tiene y podría tener más todavía. Es perito oficial de la compañía aseguradora Azur Seguros, profesora de Geografía e Historia e Historia del Arte, redactora de prensa especializada en joyería en la editorial Nexo, ha peritado en Francia, en Burdeos, con el gabinete de Sébastien Dorignac, realiza tesis doctoral sobre joyería histórica, hizo la tesina sobre Cartier, por lo tanto es una especialista tanto en Cartier como, por otra parte, en Fabergé, que es la conferencia que hoy vamos a tener el placer de escuchar. Opositó al cuerpo de profesores de secundaria y bachillerato de la Comunidad de Madrid, tiene diploma de estudios avanzados de la DEA, es DEA, diploma de estudios avanzados en la especialidad de joyería histórica, doctorando en Historia del Arte, experto, diplomado en tasaciones de alhajas. Es experto también, como hemos dicho, en perlas, por la GIA, en diamante, diferentes seminarios en los que ha intervenido, piedras de color, por supuesto, por la GIA también, especialista en diamantes por el IGE, que ya lo hemos dicho, y diplomada en gemología, también por el IGE, por supuesto. Tiene un nivel alto de inglés y ha realizado diversos cursos, y yo creo que me quedo aquí porque si no podemos pasarnos la conferencia hablando de sus bondades, que lo mejor es que las veamos en directo. Creo que va a ser una conferencia magnífica, que nos va a interesar a todos por lo bonito que es el convertir una joya en arte o el arte en joya, que las dos cosas tienen una doble dirección. Así que muchísimas gracias por su asistencia y cuando quieras, Lourdes. Bueno, lo primero ante todo es darles las gracias por su asistencia, y el motivo de esta conferencia es ponerle en valor lo que es la joyería histórica. Algunas veces la parte de la joyería histórica no se le da la importancia que de verdad en sí tiene, tanto desde el punto de vista de la gemología como desde el punto de vista de lo que es la obra de arte en sí. Hay que entender que simplemente un arquitecto de cualquiera de las épocas, pues no es lo mismo trabajar como un arquitecto en una obra de dimensiones grandes que no trabajar en una pieza de joyería, puesto que las dimensiones son muy pequeñas. Es por este motivo por el que ya en el siglo XVII, inclusive a muchos de los arquitectos se les obligaba que antes de ser arquitectos fueran orfebres. Y de hecho, muchos de los grandes escultores o arquitectos, como puede ser Durero, ya también eran orfebres y plateros. A modo de introducción, a mí el tema de la joyería del siglo XIX me llama la atención de manera especial, porque es cuando de verdad los joyeros pasan a ser de verdad artistas, es decir, tienen la misma talla que un Miguel Ángel, por ejemplo. Entonces, sin demorarnos más, vamos a empezar. Fabergé efectivamente es un nombre de tradición joyera que data desde mediados del siglo XIX.
está por antonomasia, está asociada al nombre a los huevos esmaltados, pero quiero que sepan ustedes que Fabergé no es solamente huevos esmaltados. La historia de Fabergé también ocupa una serie de otro tipo de piezas que los documentos nos avalan que realizaron hasta más de 150.000 piezas. El origen de Fabergé lo podríamos datar en Gustave Fabrier o Gustave Fabrier, y posteriormente fue derivando el nombre de Fabrier y Fabrier a Fabergé. Esto se debe a porque la familia de los Fabergé, o de los Fabrier, mejor dicho, son oriundos de la parte de Francia, y a partir de mediados del siglo XVII, 1685, tuvieron que salir debido a las persecuciones religiosas de los hugonotes de Francia y se fueron hacia la parte de Europa del Este, con lo cual se fueron asentando en la parte de Alemania, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que al final, en 1814, efectivamente, nació Gustave Fabrier, ya derivó en Fabergé el apellido, y nació en Estonia. Gustave Fabrier se mudó de Estonia, efectivamente, más hacia el este, hacia la ciudad de San Petersburgo, y Gustave Fabrier fue la primera persona que montó un taller de joyería. Gustave Fabrier, o Fabergé ya derivado, el nombre, adquirió el título de maestro joyero en 1841 y en 1842 pues, se casó con una danesa, Charlotte Jungenstedt, y efectivamente, gracias a este matrimonio, es por lo que conocemos al de verdad Fabergé por antonomasia, que va a ser Carl Fabergé. El matrimonio tuvo 2 hijos, Carl Fabergé y Agathon Fabergé, y Gustave Fabergé, para que nos hagamos, efectivamente, Carl Fabergé es el artífice de los huevos esmaltados, el que le pone cara a lo que es la firma de Fabergé. Y Gustave Fabergé, siguiendo con lo anterior, en 1860 decidió retirarse del pequeño negocio que había montado de joyería, que era en los bajos en una de las calles más céntricas de San Petersburgo, y decidió retirarse a la ciudad de Dresden. No estaba enfermo, pero decidió que con él ya no iba el tema de la joyería. Pero mientras su hijo mayor, Carl Fabergé, como le habían ido bien los negocios, él había educado a su hijo mayor en los mejores centros educativos donde iban los hijos de la alta aristocracia, a pesar de que él tenía un pequeño negocio de joyería. Y entonces Carl Fabergé, cuando terminó de estudiar, su padre decidió que con 18 años se marchase a formar por Europa, con lo cual Carl Fabergé se hizo una gira turística, vamos a llamarla así, turística, visitando los mejores países como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, y en todos estos países se fue a visitar ciudades que tuvieran obras de arte: Florencia, Roma, Múnich, París, Londres. Y en todas estas ciudades, Frankfurt, en todas estas ciudades siempre acudía a las galerías o museos porque le encantaba el arte del barroco, el renacimiento, el neoclásico, le encantaba. Con lo cual, él, aprovechando su formación académica, además tuvo la deferencia de, en Francia, asistir a la Universidad del Comercio para tomar clases de temas financieros. ¿Qué pasó? Que cuando Carl Fabergé volvió a San Petersburgo, en 1872, efectivamente se hizo cargo del negocio que había dejado su padre, y en 1880, desde 1872 hasta 1881, más o menos 9-10 años, Carl Fabergé, a pesar de ser el negocio de Fabergé de él mismo, lo que se dedicó fue a que el joyero más representativo de que su padre le había dejado la firma, que él le tutelase, ¿vale? Él le estuvo tutelando, y en 1881 Fabergé obtiene por fin el título de maestro joyero.
A partir de obtener el título de maestro joyero, Fabergé, pues efectivamente se establece muda la tienda, que la tienda que le había dejado su padre era en unos sótanos, la muda, la pone en una de las mejores calles de San Petersburgo, en una calle sumamente céntrica. Este que vemos aquí es el logotipo de Fabergé. Y aquí van a tener ustedes el punzón de Fabergé. Este es el nombre de la calle, quizá lo vemos mejor así. Este es el nombre de la calle, que está en ruso, efectivamente, que es la calle la de Bolshaka Morsaya, en San Petersburgo. Y efectivamente, en la actualidad es una de las calles más céntricas de San Petersburgo. Les he puesto esa imagen anteriormente para que vieran efectivamente cómo el punzón de Fabergé se va a convertir en el escudo de las dos águilas, que va a ser el escudo imperial, el de las dos águilas con la cabeza coronada por una corona real. Este es Fabergé, y este anagrama que ustedes ven aquí efectivamente es esto. O sea, esta foto es una foto en la cual ustedes pueden apreciar los punzones. Insisto en los punzones porque en aquella época, en Rusia, cada ciudad tenía su punzón, tenía su manera de marcaje. Es decir, Moscú tenía un dragón, San Petersburgo tenía dos anclas cruzadas, que es esto que vienen aquí, que se ve difícilmente, y esto que ustedes ven aquí es el punzón de Fabergé, de la F de Fabergé. Y esto que ustedes ven aquí es el quilataje, porque concretamente Fabergé, como los rusos no hacen muchas cosas igual que los europeos, que en el centro de Europa, pues igualmente los rusos en esa época no medían en quilates y su marcaje era mediante zolonics, es decir, para Fabergé, un quilate nuestro normal se correspondería a 4 zolonics. Esto para los especialistas en joyería histórica es muy importante porque cada vez que vemos una pieza y vemos las marcas y los punzones con los contrastes, a nosotros esto lo que nos indica son las fechas a las cuales pertenece la pieza. Es decir, una vez que llega Nicolás II al trono, que va a ser el último zar, una vez que llega Nicolás II al trono, Nicolás II pide que todas las ciudades de San Petersburgo los punzones y los marcajes, igual que se adapten igualmente al quilataje, como estamos acostumbrados hoy en día a oro de 18 quilates, oro de 24 o etcétera. Con lo cual, para los especialistas de joyería, cuando encontramos una pieza, enseguida que acudimos a los punzones, estas marcas que carecen de información, al revés, a nosotros nos dan muchísima información. Y esto también va a pasar igualmente con los contrastes en la orfebrería, con la plata. En el caso concreto de Fabergé, además, Fabergé pedía que sus maestros joyeros firmaran las piezas y tuvieran su propio punzón, con lo cual también vamos a ver los punzones de los maestros joyeros. En 1882, Carl Fabergé, a lo que Fabergé estaba intentando potenciar, que ya era una firma bastante de reconocido prestigio, se le unió su hermano Agathon, que se llevaba con él 16 años de diferencia de edad, y entonces Fabergé era la persona experta en negocios. Y Agathon fue el experto en practicar los diseños, en ver el montaje de las piezas, cómo quedaban, etcétera, etcétera. Fabergé, no quiero que me lo asocien solamente a los huevos esmaltados de Pascua, no. Fabergé, ya les he comentado anteriormente que ya según nos dice en la documentación de los archivos de Fabergé, hay constancia de que realizó más de 150.000 piezas, con lo cual tenemos que Fabergé realizó desde piezas de joyería de estilo, concretamente estilo Belle Époque. Concretamente esta imagen pertenece a un anillo de estilo Belle Époque. Es un anillo montado en oro con diamantes, y base sobre un anillo de tipo sello con una base entera de esmalte negro.
Con lo cual ya tenemos piezas de joyería a modo de adorno personal, lo que es un anillo muy de Belle Époque, típico con estos róleos, ¿vale? Y además de eso pasó desde por joyería personal, hasta orfebrería, como por ejemplo una taza para beber cerveza, una taza de plata, ¿no? Orfebrería, joyería religiosa, lo cual esto es un medallón muy curioso en la producción de Fabergé, e inclusive piezas de artes decorativas, como pueden ser marcos. Esto es un marco de fotos. Para que se hagan una idea, Fabergé, inclusive la firma Fabergé lo tenía dividido en dos secciones. Una sección dedicada exclusivamente a joyería para de adorno personal, y una segunda sección aparte donde incluían todas este tipo de piezas: escritorios, escribanías, marcos de fotos, tinteros, joyería de plata, adornos o orfebrería de plata, etcétera. Y además tenía otra parte muy curiosa, que era la de artes decorativas en piedras duras. Aquí concretamente tenemos un búho realizado en una piedra dura, que es la serpentina, sobre una peana. Aquí ven los ojitos, el cuerpo del búho, las patitas, y aquí tienen la peana esmaltada. Asimismo, también Fabergé tiene una rama muy exquisita, que va a ser las piezas dedicadas a la alta aristocracia europea. Aquí mismamente están viendo una pitillera fechada en 1908, porque efectivamente Fabergé, cronológicamente toda su producción la podemos datar desde 1881, que consigue el título de maestro joyero, hasta la Revolución Rusa de 1917. Eso es toda su cronología. Con lo cual nos vamos a mover en un marco cronológico de finales del XIX y principios del siglo XX. Con lo cual es la sociedad de la alta aristocracia, la sociedad de estilo Belle Époque, ¿vale? Y además de estas piezas a las que aludimos, ya les he dicho que Carl Fabergé era una persona sumamente innovadora. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que fue el momento en el que se introdujo la luz eléctrica en San Petersburgo, y él obviamente no perdía ritmo, con lo cual también hizo pulsadores para la luz, en esta segunda división que les he dicho, en la que tenía dividido lo que es Fabergé. Esto es un pulsador en plata, ¿vale?, con esmaltes. Efectivamente, son 3 generaciones dedicadas a la joyería. Entonces, hemos empezado con Gustave Fabergé, que tuvo 2 hijos, y posteriormente Carl Fabergé, más conocido como el auténtico Carl Fabergé. Carl Fabergé tuvo una serie de hijos, que son los hijos que también le siguieron en la parte de la joyería. Efectivamente, una vez que Fabergé... Perdonen que vuelva atrás para comentarles que, a pesar de que su hermano Agathon se incorporó al negocio de la joyería, Agathon tan solo trabajó con ellos durante 13 años, porque falleció en 1895, con lo cual poca producción tenemos de él. Con lo cual, toda la parte de Fabergé, de la joyería Fabergé, la va a llevar Carl Fabergé con sus 3 hijos, Eugene, Agathon, Carl y Alexander. Aquí tenemos efectivamente una imagen en la cual aparece Carl Fabergé, que aquí está, Carl Fabergé, junto con su hijo mayor Eugene. Para que se hagan una idea, el taller de Fabergé era la mayor fábrica que tenía Rusia en aquella época. Albergaba un total de más de 700 trabajadores. Y créanme que esta foto es increíble como documento. ¿Por qué? Porque de Fabergé tenemos muy poquitas cosas. Es muy difícil a los historiadores acceder a Fabergé, porque Fabergé, con la revolución de los bolcheviques rusa de 1917, fue nacionalizado y fue todo quemado, incendiado y arrasado. Con lo cual, para acceder a una documentación histórica y con calidad, como es esta imagen, por ejemplo, es de muy difícil acceso. Este es un taller, y aquí se ven perfectamente, como pueden ver, cómo son las mesas de bancos de joyeros. A ustedes les tiene que chocar, porque hoy en día una mesa de un banco de joyero es unipersonal.
¿vale? Y aquí, si se dan cuenta, es un banco de joyero, otro banco de joyero, otro banco de joyero, otro más. Imagínense cuántos joyeros tenían trabajando para ellos mismos. Es increíble. Los Fabergé, tanto Carl Fabergé como sus hijos, supervisaban todas y cada una de las piezas y las supervisaban ellos mismos y a mano. Carl Fabergé tenía un jefe de taller, obviamente, que este jefe de taller era el que punzonaba cada pieza hecha con sus siglas. Y luego, posteriormente, aquí les ven, en un momento en el que tanto Alexander, que es él, y Eugene están revisando las piezas una por una. Y Carl Fabergé también, en cuanto cada una de las piezas tenía el más mínimo, que no había sido bien pulida, que el metal tenía una rebaba o lo que sea, automáticamente esa pieza se retiraba, pero no se retiraba para arreglarla, se retiraba para ser vuelta a fundir, para ser fundida otra vez y empezar desde cero. Fabergé efectivamente se convirtió de esta manera, dada su alta calidad, en una firma de reconocido prestigio a finales del siglo XIX. Aquí tienen la fachada, ¿vale?, en San Petersburgo, a principios en Moscú, y este es el anagrama de Fabergé, escrito en ruso. Efectivamente, esto de ser una firma dedicada a la alta aristocracia, estamos hablando de la alta aristocracia, que no nobleza, no burguesía, sino la alta aristocracia de finales del XIX y principios del XX, nos ha llevado a tener unas piezas excepcionales, como es el caso de esta pitillera. Es una pitillera de oro rosa, oro amarillo y oro blanco, que esta pitillera fue un regalo de la zarina María Feodorovna a su cuñada y a su cuñado, que concretamente sus cuñados eran los reyes ingleses, Eduardo VII y su esposa Alejandra. Alejandra y María Feodorovna eran hermanas, con lo cual, cuando ellos celebraron su aniversario de boda, concretamente, María Feodorovna les regaló semejante pitillera. Por eso, aquí arriba vemos que esto va a ser una constante en la obra de Fabergé, una guirnalda de hojas que lo que rodean son dos iniciales, las de Eduardo y Alejandra, la A, timbrado por una corona real, todo ello de diamantes. Y calculen que además la forma de abrirse la pitillera es con un rubí en talla cabujón. La tradición. Efectivamente, ya les he indicado hasta ahora mismo un poquito para introducirles en lo que es el contexto histórico de Fabergé. Ahora ya la parte de dónde viene la tradición de los huevos esmaltados. Como bien les he dicho, en 1881 Carl Fabergé obtuvo el título de maestro joyero, con lo cual al año siguiente, desde 1881 a 1882, a él le encantaba trabajar en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Le encantaba porque, entre otras cosas, se dedicó a restaurar piezas, y entonces en el Hermitage de Rusia, con lo cual efectivamente restauraba tantas piezas que en 1882 tuvo lugar la exposición panrusa de artes industriales, y debido al trabajo que había realizado en el museo, el propio Museo del Hermitage le invitó a que participara de la exposición. Entonces, para participar de la exposición, él lo que propuso era reproducir una de las piezas más importantes que tenía el museo. El museo tenía dentro de sus fondos, albergaba un tesoro escita que tenía brazaletes, etcétera, un tesoro de oro, concretamente de brazaletes, y entonces Fabergé lo que hizo fue reproducir un brazalete de estos de oro, que era total nada, del siglo IV a.C. Cuando llegaron a la exposición, era tan espectacular la obra de arte que había realizado, que a la exposición fue a visitar la exposición el zar de entonces, que el zar de entonces era Alejandro III. Y Alejandro III se quedó tan maravillado del trabajo que hizo, que dijo que el trabajo de Fabergé era digno y que tenía que figurar también a formar parte dentro de los fondos del propio museo, como piezas de arte contemporáneas.
porque a él mismo le resultaba imposible de distinguir entre el brazalete de oro del siglo IV y el brazalete copia realizada por el propio Fabergé. Esto fue el primer contacto que tuvo Karl Fabergé con los emperadores rusos, efectivamente, Alejandro III, que lo que hizo Alejandro III es que al año siguiente le nombró, aquí tienen a Alejandro III, que era el zar. Entonces Alejandro III le nombró proveedor oficial de la Casa Imperial Rusa en 1883, y como primer regalo, efectivamente, el primer regalo que le hizo, o el primer encargo que le hizo, es que, habiendo visto todo el trabajo y piezas de joyería que la casa Fabergé realizaba, Alejandro III era conocedor de cómo a su esposa, la zarina María Fedorovna, la que les he comentado que regaló la pitillera a su hermana, la reina de Inglaterra, Alexandra, era de sobra conocedor cómo su esposa la encantaba la joyería. Aquí tenemos una tiara que porta ella, una tiara de diamantes, una tiara de estilo Kokosnich, dos collares, concretamente de estilo Resillé, un broche de pecho y una magnífica gargantilla entera de diamantes y perlas. ¿Qué es lo que hizo? Pues efectivamente Alejandro III le hizo un encargo, ya que su esposa era danesa, y se había convertido a la fe ortodoxa al casarse con Alejandro III, pues es costumbre dentro de la fe ortodoxa celebrar la Pascua con 3 besos y el intercambio de un huevo de Pascua. Pero claro, como Alejandro III sabía cómo le gustaban la joyería a su esposa, el reto que le hizo a Fabergé fue que le fabricara un huevo de Pascua de oro. Y entonces Fabergé, como ya les he dicho que había visitado los museos de Europa, se dio cuenta que en un museo de Dinamarca, efectivamente perteneciente a la colección real, había un huevo de Pascua de oro. Y entonces lo que hizo fue reproducir el huevo de Pascua de oro de la colección danesa. María Fedorovna era hija del rey Cristian de Dinamarca, y le reprodujo este huevo de Pascua. Aquí tenemos un huevo, es entero de oro, ¿vale? Esmaltado, el tamaño huevo normal, de oro, esmaltado en blanco, oro amarillo, y dentro es lo que sería la yema. Dentro la yema alberga una gallina, también de oro, con los ojitos de rubíes, y dentro de la gallina lo que se albergaba además era una corona imperial que se perdió. La zarina quedó tan... miren las plumas, el trabajo de Fabergé es exquisito. Miren cómo están hechas las plumas de la gallina, y no es que la foto esté mal, no, es que está a 2 colores, porque trabajó tanto el oro amarillo como el oro verde. Entonces aquí están todas las plumas grabadas para hacer el pelo del plumaje, y luego para darle el color del oro con distintas tonalidades, con distinta tipología de oro. Efectivamente, a raíz de este huevo, que es el inicio de los huevos esmaltados, a la zarina le encantó, y entonces, como a la zarina le encantó, a raíz de ese huevo empezó la tradición de los huevos esmaltados. El zar Alejandro III sentó por tradición que Fabergé le realizara un huevo todos los años por Pascua para ser regalados para su mujer. Es de sobra conocido el trato que tenía su mujer con sus hijos, los hijos de Alejandro III, con lo cual aquí tenemos una foto de los zares con su familia, y aquí tenemos al príncipe heredero, que será efectivamente Nicolás II, el último zar que tuvo Rusia. Aquí vemos igualmente a la zarina Alejandra con su marido y con el futuro Nicolás II. Me he permitido ponerles estas fotos de familia porque son fundamentales para que entiendan la historia de los huevos esmaltados. Efectivamente, como el futuro zar, que va a ser Nicolás II, había vivido desde bien de cerca la pasión de sus padres por las piezas de Fabergé, aquí es la foto con la zarina, el día de su boda, efectivamente, con la zarina Alexandra, que efectivamente el futuro Nicolás II va a seguir con la tradición, y por eso es por lo que Fabergé se convirtió en el joyero de los zares.
Entre 1885, que empieza la producción de los huevos, hasta 1894, que fallece el zar Alejandro III, efectivamente todos los años Fabergé tenía que realizar un huevo de Pascua para ser regalado a su mujer. Esto le llevó a que efectivamente a lo largo de 1893-94 Fabergé ya disponía de 5 sedes: San Petersburgo, Moscú, Odessa, Kiev y Londres. Calculen, esta es la sede de Moscú. Esto es todo Fabergé, ahí tienen el nombre. Efectivamente, en 1894 fallece el zar Alejandro III y sube al trono Nicolás II, con lo cual, efectivamente, Nicolás II, les he puesto que abdicó, no es que abdicara, no le quedaban más alternativas, porque fue la revolución rusa de los bolcheviques, con lo cual en 1917. Por eso es por lo que les he comentado que solamente nos vamos a mover en 2 periodos cronológicos, Alejandro III y Nicolás II. Efectivamente, a pesar de que la reina viuda, aquí está la reina, la zarina Alejandra III, efectivamente su hijo, ya siendo zar, Nicolás II, siguió apoyando a su madre y la siguió sirviendo y atendiendo como si fuera su propio padre. ¿Sí? Ahora lo van a entender. Asimismo, igual que atendía a su madre con todo tipo de caprichos y de joyas y etcétera, también era consciente de que su mujer, la zarina Alejandra, la encantaban las joyas. Mírela cómo tiene una tiara Kokosnis, igualmente al estilo ruso, y cómo está enteramente adornada. Efectivamente, aquí es la familia de Nicolás II, el último zar, retratado con la zarina Alejandra y con sus hijos e hijas. Hijas. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente a lo largo de toda la producción de huevos esmaltados que realizó Fabergé, Fabergé hizo un total de 52 huevos imperiales, que dentro de la colección de los huevos esmaltados son los más importantes y los más apreciados por los coleccionistas. Los imperiales, los que fueron dedicados a el zar, encargados por el zar Alejandro III y Nicolás II. Para el zar Alejandro III, puesto que nada más que vivió estos pocos años, efectivamente, nada más que le dio tiempo a hacer 10 huevos. Tienen que entender que el primer encargo fue en 1985, con lo cual el último fue en 1894, a huevo por año. El primer encargo del que tenemos constancia es de 1885, pero se sabe que hubo un encargo previo en 1883 del cual no nos ha quedado huevo alguno ni constancia alguno, pero sí sabemos que hubo el encargo porque tenemos el documento y la carta de pago de la Casa Imperial Rusa abonando los honorarios a Fabergé. Para Alejandro III hizo 10 huevos y para Nicolás II 42 huevos. Hizo 42 huevos por una sencilla razón, le triplicaba, porque el zar Nicolás II, y por eso he apuntado anteriormente, en lugar de regalar un huevo de Pascua a su mujer, regalaba 2 huevos de Pascua, uno a su mujer y otro a su madre, tal y como lo hubiera hecho su padre. Por eso les he puesto las imágenes anteriores. ¿Qué pasó? Pues que además de los huevos esmaltados, Fabergé también hizo otra serie de piezas con formas de huevos esmaltados. Aquí tenemos, pues esto es una pequeña tetera, este es un pequeño reloj por el otro lado, tinteros, bomboneras, cajitas, efectivamente. Esto concretamente es el búho que les he proyectado anteriormente y mire cómo al búho efectivamente le ha dado forma de huevo. Era muy normal en la familia Fabergé. Fabergé ha pasado a la historia, como ya les digo, por sus huevos esmaltados. Efectivamente, este es un huevo de los imperiales, fechado en 1901, regalado por el último zar Nicolás II a su esposa. Fabergé se preciaba de que todos los materiales que utilizaba para hacer sus huevos eran todos procedentes de Rusia y empleó desde oro, plata, el oro en todos los colores, amarillo, rosa, verde, en todos los colores, plata, níquel, acero, hasta madera. Y de hecho el último huevo que realizó, que estaba encargado en 1917 para la zarina, era de madera de abedul procedente de los bosques rusos y no lo pudo entregar por la revolución bolchevique.
Vamos a estudiar ahora un poquito rápidamente para que sepan entender los huevos. Los huevos, el por qué son tan famosos en la actualidad es porque Carl Fabergé le dio otro enfoque totalmente diferente, y el enfoque fue que valiera más la pieza como obra de arte que no por el contenido gemológico que tenía. Fabergé fue el introductor, gracias a sus viajes que había hecho por Italia, de los esmaltes antiguos, es decir, y encima él aprendió los esmaltes cuando viajó por Florencia, y a la técnica de los esmaltes de la antigua Grecia clásica y de los romanos. Y entonces esos esmaltes los importó a San Petersburgo y los mejoró. ¿Los mejoró por qué? Porque los mejoró con esta técnica, el esmalte de técnica de guilloché. El guilloché es esto, es que se graba la superficie metálica mediante un patrón, de ahí viene el nombre de guilloché, porque deriva de que un francés, Guilloche, fue el inventor que inventó la máquina que hacía los patrones de forma repetitiva, los patrones decorativos. Y entonces, una vez que labraban la lámina de metal con el estriado o las curvas, luego posteriormente eran esmaltadas capa tras capa, o sea, era una capa, lo metían al horno, se secaba, volvían a poner otra capa de esmalte. De esta manera consiguió el esmalte guilloché, que es tan característico de los huevos esmaltados de Fabergé, y consigue dar esta apariencia fastuosa. Aquí les he puesto los nombres de los dos joyeros jefes de taller, de las 700 personas que tenían. En un primer momento fue Michel Perchin, y posteriormente, de origen ruso, y posteriormente Herring Winston. Con lo cual, en las piezas que he aludido anteriormente, es muy normal ver las M y la P entrelazadas, o la H y la W, inclusive los huevos. Con lo cual, a nosotros eso nos da de qué cronología es el huevo que se está viendo. Entre todos los huevos, Fabergé realizó, como he aludido, 52 huevos para la Casa Imperial rusa y 15 huevos para otros clientes, no solamente los zares. 7 de ellos para un industrial ruso, que va a ser la colección Kelch, y 8 de ellos a aristócratas. Vamos a centrarnos primeramente en la colección de los huevos imperiales. Les diré que es muy difícil conseguir los huevos y hacerle el seguimiento a los huevos, porque de los 52 huevos que hay imperiales, 44 de ellos están localizados y 8 están perdidos. Cuando digo que están localizados es que están tangibles, y los 8 perdidos, que no están físicamente, de los 8 perdidos sí tenemos referencia gráfica de 5 de ellos, y por eso les he puesto esta foto. Tenemos referencia de 5 de ellos por medio de fotos históricas accidentales. Me refiero, 2 de ellos son 2 primeros planos de fotos de ellos tomadas, 2 primeros planos, y luego 3 de ellos son 3 fotos accidentales, como es el caso de que eran fotos tomadas a las vitrinas, a las estancias de la zarina, y entonces en las estancias, en la imagen aparecen en las vitrinas los huevos coleccionados por la zarina, que no es un primer plano del huevo. Y de otro de los huevos hay 2 huevos que son de rebote, por así decirlo. Uno es el otro igual es un reflejo en una vitrina, con lo cual sabemos de su existencia, y el tercero es curiosa. El tercero era una foto en el escaparate de una joyería rusa. Con lo cual les aseguro que localizar los huevos es una labor de chinos. Esto es lo que hace que alcancen precios de subastas exorbitantes. Vamos, como hemos empezado con que es el que aparecía reflejado en una vitrina, se ha conseguido encontrar, gracias a Dios, y es el huevo del Cáucaso. Los huevos, un recorrido rápido por ya los huevos. Por orden cronológico, he empezado con los imperiales. Está realizado en 1893. Recibe el nombre de huevo del Cáucaso porque, como ustedes ven aquí, efectivamente es el esmalte guilloché en un tono rojizo, adornado con guirnaldas de diamantes. Es un huevo de oro amarillo, platino además, oro amarillo, platino, perlas, diamantes. Les voy a describir un poco lo que es la decoración, porque las materias primas en casi todos los huevos se repiten las mismas: oro, platino, diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, piedras duras, piedras semipreciosas, como pueden ser granates. Los granates los utilizo en todas sus variedades: piropo, almandino, grosularia, etcétera, malaquitas, lapislazulis, etcétera.
Vamos a centrarnos ahora ya para que vean la valía de los huevos. Tenemos el huevo del Cáucaso, aquí está, esmalte rojizo cloisonné, es un huevo que lo que representa son los paisajes del Cáucaso, en cuatro ventanitas, 1, 2, 3 y 4, decorado con guirnaldas. Recuerden que estamos a finales del siglo XIX, con lo cual es el estilo en joyería, se llama estilo guirnaldas. Va a corresponder a la sociedad de la Belle Époque, esta sociedad que las mujeres iban ataviadas con ropa, faldas largas hasta los pies, sus sombreritos, etcétera. El atuendo femenino, y los hombres con su sombrero de copa, etcétera. Una sociedad muy adinerada. Este huevo del Cáucaso, lo curioso, para que vayan viendo la maestría de Fabergé, son 4 ventanas, ¿vale?, que alojan 4 paisajes del Cáucaso. Pero es que estos 4 paisajes están hechos sobre 4 pequeñas láminas de marfil, que son 4 acuarelas. Siempre pintaban con acuarelas. A cada ventana se la cerraba con una ventanita con cristal de roca. Esto es un cristal transparente. Y cada ventanita posteriormente era cerrada por una tapa de oro. ¿Ven la tapa? Esto todo cerradito. Ahí ven la otra tapa. Cada de las 4 tapitas tenían un número, que era el número cuando fue hecho el huevo, el 1, el 8, el 9 y el 3, 1893. Miren más en detalle, efectivamente, los paisajes del Cáucaso. Este es el palacio de los zares en el Cáucaso. El siguiente huevo, el huevo de la coronación. Igualmente, esmalte guilloché, efectivamente, todo decorado con guirnaldas de diamantes, guirnaldas de platino con diamantes engastados, es un color amarillo, es todo como en tipo de red, ¿vale? Y fue regalado a su esposa, la zarina, por el Nicolás II. Y es que este huevo lo que conmemora es la coronación del zar Nicolás II después de fallecer su padre. Fue zar en 1896, con lo cual él encargó el huevo, que se lo regaló a su mujer al año siguiente, en la Pascua de 1897. Miren unos primeros planos. Efectivamente, aquí tienen todo el esmalte y todo el enrejado, por así decirlo. Lo que hace es que está reproduciendo el escudo imperial de los zares, que aquí lo tienen. El mismo escudo imperial que Fabergé va a tomar como anagrama suyo. Y va a ser también muy característico que aquí en la parte de abajo de los huevos, sobre un diamante de grandes dimensiones, se ponga la fecha de consecución del huevo. Y gracias a los punzones, además sabemos en qué ciudad había sido hecho, porque era todavía cuando cada ciudad, Moscú, San Petersburgo y etcétera, tenían su punzón cada uno. Es que este huevo, lo curioso de este huevo, es que miren, cada huevo alberga una sorpresa en su interior. Este huevo lo que albergaba era una carroza real. Fue la carroza de oro y platino en la que los zares fueron y montaron el día de su coronación. Esta carroza va aquí metida. Esta carroza es entera de oro. La puertecita es cristal de roca, el cristal, y en la cortinita de la ventanita está tallada en el propio cristal de roca. Todo esmaltado en rojo el interior, hasta con terciopelo los asientos y con la manivela de abrir la puerta. La puerta y las ventanitas de la carroza se abren y se cierran. Calculen que esta carroza iba metida dentro del huevo para que el propio huevo fuera como la caja de la sorpresa, porque todos los huevos tenían que albergar una sorpresa en el interior. Cuenten ustedes qué tamaño piensan que tiene esta carroza. Esta carroza mide 7,5 centímetros. Los joyeros de Fabergé tardaron en hacerla 15 meses a 16 horas al día de jornada de trabajo. Es increíble, o sea, la labor artesanal, increíble. 1898, el huevo de los lirios del valle. Aquí tienen este huevo, un huevo esmaltado en rosa, que representa lirios más perlas y la corona imperial, arriba con diamantes y en platino. Y efectivamente, en un lado
que es en este lado, apretando una de las patitas, pues es que son huevos con sorpresa, por eso salían los retratos del zar Nicolás II con sus 2 hijas mayores. Por eso les he puesto antes todas las fotografías del álbum familiar. Mire cómo efectivamente el huevo cerrado, nadie diría lo que alberga en su interior, y cuando aprietas el resorte de una de las patas, salen los retratos con una orla entera de diamantes, de esas 2 hijas mayores. En 1898, si quieren, otra vez, esto es para que comparen entre su esposa y su mujer. El zar Nicolás II le regaló este huevo, el huevo del pelícano, a su madre, efectivamente. Entonces, como ya era su madre, pues el huevo lo que alberga en su interior, un huevo entero de oro con el pelícano, y cuando el huevo se abre, lo que se despliega son 8 vistas de Rusia, aquí, pintadas sobre plaquitas de marfil y orladas con un granulado de oro. El huevo con el que he empezado la presentación, el del Palacio de Gatina. El Palacio de Gatina era el palacio donde residencia de los zares, ¿vale? Y era un huevo esmaltado, aquí ven perfectamente el esmalte, ahí se ve el esmalte cloisonné, y lo que albergaba en su interior era el palacio, pero es que el palacio estaba hecho entero en oro, es esmalte que no es esmalte blanco, ahora les explicaré, junto con oro amarillo por dentro, y el palacio enteramente reproducido hasta el más mínimo detalle, como son las ventanas, la bandera, las fuentes de la entrada, los árboles del bosque que estaban en el palacio, etcétera, y todo ello orlado con perlas. Concretamente, aquí ven muy bien el esmalte cloisonné. El gran triunfo, que antes no se lo he aludido, el gran triunfo de Fabergé fue que era muy difícil conseguir los colores de los esmaltes, y nada más que se conseguían unos 4 o 5 colores básicos, y Fabergé consiguió llegar hasta tener una paleta de 140 colores. Eso es una bestialidad. Y además consiguió tener un color que él le llamaba el color ostra, que es este. Es decir, los blancos se le quedaban como cáscara de huevo, blanco, y él quería que fuera iridiscente, como lo que asemeja a una ostra. Entonces, este es el esmalte ostra que él llamaba. Increíble. Aquí tienen el otro huevo, el huevo de Pedro el Grande, que efectivamente regalado por Nicolás II a su esposa para celebrar el bicentenario de la creación de la ciudad de San Petersburgo. Es un huevo realizado en oro amarillo, aquí en oro amarillo con diamantes. Todos los diamantes que utilizaban en esa época, Fabergé el que más, eran en talla rosa, la talla habitual, orlados siempre orlados en platino, lo cual antes se solía engastar en plata. Diamantes, rubíes, aquí tienen todos los rubíes engastados, efectivamente, esmaltes, el marfil porque siempre que vean acuarelas pintadas se pintaban sobre plaquitas de marfil. Este concretamente tiene 3 plaquitas de marfil pintadas, es un huevo que se lo regaló Nicolás a su esposa, y entonces para conmemorar a Pedro el Grande. Entonces, por un lado aparece el retrato de Nicolás y por detrás el de Pedro el Grande, y aquí el Palacio Imperial de los Zares. Y dentro, total nada, la escultura ecuestre de Pedro el Grande, encargada por Catalina la Grande, una escultura en bronce y oro, ¿vale? Y es una escultura que mandó a realizar Catalina la Grande en 1792, de Foucault. Vale, yo tengo 20. Huevo de Alejandro III, efectivamente, y el huevo zarevich. Ya este es un huevo entero de lapislázuli, ya no estamos con esmaltes, lapislázulis y oro amarillo. Y dentro el escudo imperial con diamantes junto con el retrato de uno de los hijos, con peana. Los huevos de la colección Kelch, que tiene 7 huevos. Kelch era un millonario ruso que lo que quería era que su esposa Bárbara tuviera los mismos huevos que la zarina. Así que el primer huevo efectivamente fue un huevo de gallina, efectivamente, y dentro de la gallina lo que se albergaba era total nada, un retrato en caballete. Efectivamente, igual, 1800.
un huevo igualmente con esmalte de ostra y con la fecha aquí en la parte de los extremos, el de los 12 paneles, pero orlado con diamantes en todos, permanentemente, las orlas de diamantes en todos. El huevo piña, ¿por qué? Porque dentro albergaba un elefante de oro y plata, y el elefante, veis que aquí tienen su cuerda, la cuerda se le daba cuerda y el elefante, junto con los colmillos de marfil real, movía la trompa y la cabeza, la trompa y la parte de la cola. Un huevo totalmente diferente, hecho con 4 placas de serpentina, el manzano en flor, y aquí tienen todas las flores con diamantes en la parte central de las flores. El huevo de rocalla, voy a ir un poquito más deprisa, esmalte de ostra igualmente, de tipo bombonera, que albergaba en su interior una caja de ágatas, total nada. Pero bueno, vamos, el huevo del gallo. El huevo del gallo era que al tocar las horas salía un autómata, un gallo autómata, con diversos colores de oro y esmalte, ¿vale? Y cantaba y movía el pico, la cabeza y la cola, la movía. Las de otros clientes, vamos a tener clientes como es la familia real británica, Niarchos, Grace de Mónaco, etcétera, etcétera. Los nobles, vamos a ir un poco, y los Rothschild. Aquí, por ejemplo, está la subasta de un huevo de Rothschild en el 2007, para que se haga una idea, que salió a subasta, y el huevo se vendió, total nada, 18 millones de euros, para que vayan calculando. El huevo Yusupov, lo mismo, son relojes en los cuales el dial del reloj se mueve, es esto el dial, y la aguja es siempre fija, la aguja no se mueve. Los huevos de hielo, regalados al Nobel, aquí le tienen, igualmente, el de lapislázuli de tipo mosaico, huevos que albergaban un tipo de neceser en su interior, ¿vale? Y el final de Fabergé, y voy más deprisa. Efectivamente, el final fue debido a la Revolución Rusa. Llegó la revolución de los bolcheviques en 1917 y les expropiaron totalmente todo el negocio porque le acusaban de vender, como no, a los zares, obvio. Eran sus clientes, los zares y la monarquía europea. Tenía una magnífica casa, como ven las imágenes, aquí está Eugene en la puerta de su casa, que habían estrenado en 1908. La casa era despampanante. Miren las imágenes de cómo quedó la casa arrasada por los bolcheviques. Estos son imágenes reales, actuales. Nadie se ha molestado en restaurarla. La casa la incendiaron, la dejaron hecha trizas. Miren qué tipo de decoración. Porque los bolcheviques lo que buscaban era la cámara acorazada de los Fabergé. Esta cámara acorazada. La cámara acorazada estaba detrás de una librería de la biblioteca. Y efectivamente consiguieron llegar a ella. Nada. Karl Fabergé se salvó porque cuando surgió la revolución rusa de los bolcheviques, él automáticamente se marchó de Rusia, dejando a su mujer y sus hijos, y poco a poco pudieron ir saliendo. Terminó muriendo en Suiza en 1920. Y este es el monumento en Rusia. La tumba de su hijo Agatón, que se marchó a Finlandia, consiguió salir tiempo después porque hasta fue encarcelado. Miren cómo está decorado con un huevo de Fabergé. Pero miren cómo la sede que había en San Petersburgo hoy en día sigue igual. Y es igualmente la sede de una joyería. Y es la misma sede, edificio comprado por Fabergé. El coleccionismo de los huevos de Fabergé es muy restringido, muy elitista, alcanza unos precios increíbles. El magnate de la prensa americana, Forbes, Malcolm Forbes, el de la revista Forbes, era uno de los mayores coleccionistas que tenía en su haber 10 huevos Fabergé. 10 huevos Fabergé de los imperiales, además, o sea, eran espectaculares, de calidad y de todo. Y cuando él murió, dejó dicho en su testamento que sus herederos hicieran lo que quisieran con su colección de Fabergé. Además de huevos, incluía piezas de escritorio, etcétera. Y los herederos decidieron ponerla a la venta. Esta es cuando la exposición de Fabergé por Sotheby's, que fue Sotheby's quien lo subastó, y como no, lo compró un coleccionista ruso que pagó la friolera de 10 millones de dólares. Para celebrar el aniversario del 30 de mayo del 2012 del nacimiento de Karl Fabergé, efectivamente Google cambió sus doodles por huevitos de Fabergé. Y ahora ya les cuento lo último, la actualidad de los huevos de Fabergé. Hace poco, efectivamente, ha salido en las noticias como un chatarrero ha encontrado un huevo de Fabergé
que en un mercadillo. O sea, él lo compró a modo de venderlo por oro, lo tuvo unos años en su casa y decidió, porque él se pensaba que al tener el huevo, la marca del reloj Vacheron Constantin, él no sabía lo que tenía. Lo compró, nadie se lo compró, no lo dio salida, con lo cual decidió meter en internet la palabra Vacheron Constantin y huevo. Y entonces le salió Fabergé. Se puso en contacto con el especialista de huevos de Fabergé, que está en Londres, no les voy a liar con los nombres, cuando le dijo que tenía una bicoca. Se encargó de venderle el huevo y el huevo alcanzó, lo han vendido ahora en el 2014, en marzo, la florera de 23 millones de euros, el precio. Y hace poco, efectivamente, era un huevo de los que estaban perdidos, que por eso he aludido al principio con las fotos, y mire cómo son las fotos históricas a las que he aludido de las vitrinas, en la cual ahí se ve cómo está este huevo, que es el huevo que estaba perdido desde 1902. Miren, esta foto es buenísima, porque miren, se pueden hacer a la idea del tamaño de los huevos. Esto es una magdalena. Así que calculen el tamaño de las sorpresas que han albergado en el interior todos los huevos de Fabergé. Efectivamente, ahora mismo, en el 2014, ha tenido lugar hasta el 5 de octubre, hace poquito, la exposición del joyero de los Zares, porque el Museo de Fine Arts de Virginia es una de las colecciones que tiene más huevos de Fabergé. Tiene un total como de 5 huevos, porque desde que ya son los tiempos actuales, el gobierno ruso está intentando hacerse con la mayor colección posible de huevos Fabergé. Y de hecho, el industrial ruso, que es el dueño del grupo Renova, que compró la colección Forbes, todos los huevos que compró los ha donado en depósito y se están exhibiendo en el Museo del Kremlin de Moscú. El Museo del Kremlin es el que más huevos Fabergé tiene en su haber, con 19 huevos. Luego va a ser el Fine Arts y efectivamente en la actualidad, tal que dentro de poco va a empezar una exposición en Las Vegas, concretamente en el casino de los Bellagio, en la cual se van a exponer un total de 240 piezas de Fabergé, entre ellas 4 huevos imperiales de Fabergé. Tiempo. Me hubiera explicarles más detenidamente el desarrollo decorativo de cada huevo, pero les aseguro que si les explico huevo por huevo, y no he cogido, Fabergé hizo 69 huevos, de los cuales hay 67. Si les explicara huevo por huevo, fácil se llevaba cada huevo 1 hora. Entonces, lo que quiero que se queden, si pinceladas sueltas, es Fabergé realizó, ya les he apuntado, más de 150.000 piezas, con lo cual, por favor, no me reduzcan Fabergé a huevos esmaltados. Lo que pasa es que los huevos esmaltados es una pieza que ningún otro joyero ha realizado nunca, con lo cual, gargantillas, todos los joyeros han usado gargantillas, tiaras, vamos, las tiaras de Cartier son despampanantes, ¿vale? Pero él también tiene tiaras, ¿no? Pitilleras, vanity case, que son los bolsitos estos de tipo, no les llamen polveras, porque los vanity case tenían polveras, pinta uñas, esmaltes, cerillas era la moda en la que las mujeres fumaban, años 20, por ejemplo, principios de siglo. Entonces, Fabergé tiene de todo, ¿vale? Pero ningún otro joyero en la historia de la joyería tiene huevos esmaltados. Y además, los huevos esmaltados, como bien les he proyectado, tenían desde rubíes, zafiros, diamantes, esmeraldas, zafiros de un tamaño increíble, o sea, simplemente para cogerlo, para abrir el huevito, ¿vale? Los pulsadores siempre empleaba la talla cabujón y era una sola piedra para que le sirviera de pestaña. La carroza de oro de la coronación, ya les digo, 15 meses en hacer ese huevo. Dato. Los huevos tenían que ser una sorpresa. Entonces todos los huevos contenían una sorpresa dentro. Entonces tenían que ser una sorpresa. Con lo cual
al principio solamente era el zar el que le proponía la idea a Fabergé de quiero que me hagas un huevo para recordar la coronación, un huevo para eran siempre para conmemorar acontecimientos, la llegada del transiberiano, etcétera. Y entonces cuando hacían estos huevos era un secreto, nada más que lo sabía Fabergé, la temática del huevo, Fabergé y el zar. Y luego llegó un punto en que el zar confiaba tan a ojos cerrados en Fabergé que le decía, sorpréndeme a mí también. Y entonces, elaborar un huevo de estos se les llevaba un año entero al taller de Fabergé. Un año entero. Con lo cual pueden entender... los huevos son tan exquisitos que están desaparecidos. El huevo, el del Rothschild, el de la familia Rothschild, se lo regalaron al casarse Edward Rothschild en 1907. Pues ha estado desaparecido hasta el 2007, que ha salido a subasta, porque los Rothschild han decidido subastarlo para coger dinero. O sea, es una historia fascinante. Por eso es por lo que se pagan auténticas millonadas. Más les he proyectado un huevo, les he proyectado el búho con forma de huevo con la estuche. No me he querido entretener. Los estuches son verdaderas piezas de arte, porque todos los estuches tienen la forma del huevo y es muy difícil encontrar huevos con su estuche. Entonces, en el estuche, en la parte del raso, aparece el anagrama de la tienda de Fabergé, qué taller lo ha fabricado. Y entonces, en base al anagrama, ellos saben quién lo ha fabricado. A Cartier también le pasaba lo mismo. Por eso los estuches son muy codiciados. Sí, los estuches nos sirven para datar. ¿Alguna pregunta? Muy cortita porque ya estamos fuera de tiempo. Sí. Las pitilleras, fíjese, hablando, lo que más alcanza precios astronómicos, sin lugar a dudas, son los huevos, porque los huevos hay muy poquitos, y además los huevos, que por eso he aludido anteriormente a las sorpresas, es muy difícil encontrar huevo con sorpresa, siempre faltan las sorpresas son las que se pierden, pero calculen que, por ejemplo, los tamaños oscilan entre los 7 centímetros, el más pequeñito, y el más grande no llega a 20 centímetros. O sea, son verdad. Y luego, en cuanto a precios, no, los huevos, es que Vanity Case o lo que sea, o pitilleras, hay muchas, pero huevos son uno por uno, y además el cliente es el zar, que esa es otra. Y luego, en cuanto a pitilleras, también se adaptó no solamente con los pulsadores de la luz, porque cuando surgieron los cigarros más largos, pues Fabergé fue el primero en fabricar pitilleras más largas para albergar ese tipo de cigarros. Sí. Las fábricas que han nombrado antes, Sí. y yo he apuntado esa, Kiev, Moscú, San Petersburgo. Sí. Odessa. Había puesto y había otra más. Londres. Ujú. Una pregunta, el último que nos probaste que se llama El chatarrero. ¿tenía con sorpresa o sin sorpresa? La sorpresa es el reloj. Lo que se entiende por sorpresa es lo que el huevo alberga. Entonces se abre y en el interior albergan diversas cosas. ¿Qué pasa? Que los huevos más preciados son efectivamente los de los huevos imperiales, porque las sorpresas que albergan son con rubíes, con diamantes, etcétera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, le han visto un huevo que la sorpresa que alberga es un neceser, con una pequeña lima de uñas, etcétera, etcétera. Entonces, pues la valía no es la misma, obviamente. ¿Cómo han llegado a Estados Unidos la mayor parte? Ay, es una pregunta buenísima. No la he querido explicar por no extenderme en el tiempo. El por qué es, vamos a ver, los bolcheviques nacionalizan Fabergé y aparte de arrasar con todo, ¿vale?, lo venden todo, tirado de precio por Europa. Entonces se produjo un despliegue de piezas de Fabergé tiradas de precio increíbles.
¿Qué pasó? Que a partir de los años 20, más o menos, los años 20, 28, 25, etcétera, ya se produce una renovación generacional de estos coleccionistas. Y entonces, una renovación generacional de los coleccionistas privados, me refiero. Entonces, los descendientes son los que ponen en el mercado a la venta los huevos de Fabergé por conseguir dinero, lo que son las herencias. Eso por un lado. Luego también surge el fenómeno del coleccionismo de joyería, igual que con Cartier, que empiezan entonces a comprarlo y efectivamente los ponen en subastas en Christie's y Sotheby's, y son la sociedad rica americana de principios de siglo, que es una sociedad muy adinerada, ¿vale?, la que se compra casi todos estos huevos. Por eso la mayor parte están en Estados Unidos. De ponerse a la venta. Pero los adquieren aquí en Europa. Primero, a través de... Los adquieren, casi todos los adquieren por marchantes y por Christie's y Sotheby's. Y luego ya el papel que adquiere Christie's y Sotheby's ya en los tiempos ya modernos, años 60. Para que se haga una idea, cuando se puso a la venta la colección de Malcolm Forbes, ¿vale?, era la primera vez que se ponía a la... No, miento, eso ha sido más posteriori. Cuando se puso a la venta el huevo de los Rothschild en el 2007, era la primera vez que se ponía a la venta un huevo Fabergé en 65 años. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que quien tiene un huevo ni lo muestra, ni es una pieza que se venda fácilmente, como el que tiene una gargantilla y la pone a la venta porque me voy a comprar otra gargantilla. Como son piezas únicas, no se mueven. Y, por ejemplo, el huevo del chatarrero, para que nos entendamos... No, el chatarrero, el huevo del chatarrero, le llaman chatarrero por llamarle de alguna manera, lo encontró en un flea market. Un flea market es un pulguero en Estados Unidos. Lo encontró en Estados Unidos en un mercadillo, efectivamente. Entonces él lo compró por $1.000 para fundirlo a precio de oro nada más. Y luego intentó venderlo y pedía $9.000 y nadie le quería comprar por $9.000. Y ya he comentado, como tenía el nombre de Vacheron Constantin en la esfera, marca de relojería, pues decidió meter en internet Vacheron Constantin y huevo, y claro... Bueno, con decirles, ya termino, que llamó a Londres al especialista. Claro, encontré una página de un especialista, McCarthy, especialista en huevos de Fabergé, y le llamó. Y entonces el señor no se lo creía. Dice, ¿cómo que usted tiene un huevo de Fabergé? Dice, sí, bueno, no sé lo que tengo, pone esto, es así, a ver, mándeme una foto. Entonces le mandó una foto y él mismo se desplazó a Londres, sin el huevo, de Estados Unidos voló a Londres. Y cuando llegó a Londres, con las fotos y etcétera, dijo que lo tengo. Ah, bueno, pues entonces si usted lo tiene, ahora yo voy a ir a Estados Unidos a verlo. Cuando lo vio, el señor no daba crédito. Y entonces ahora el chatarrero, por así decirlo, hace una celebración el día que descubrió el huevo, porque dice que le cambió la vida. Toma, de no tener ni idea a 23 millones, pues bien, calcule. Sí. Bueno, muchas gracias. Perdón porque ya se nos ha ido el tiempo con mucho. Se nos ha ido ya en 10 minutos y tienen que marcharse el personal de servicio de aquí. Enhorabuena nuevamente, muchísimas gracias por tu magnífica conferencia. Yo sé que podrías haber estado hablando varios días, pero en fin, es que no tenemos tiempo para ello y lo siento, de verdad. Pero te convocamos para otra próxima ocasión en la que puedas explayarte con el tiempo suficiente. Muchas gracias por invitarme y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por y asistir a la conferencia y por lo menos que haya servido para que se lleven otra visión de lo que son los huevos Fabergé. Ay, sí, los de piedras duras. Antes de marcharnos, únicamente recordarles que la conferencia del próximo día, que será a cargo de doña Mar Aldeguer Palou, tratará sobre cuando miro una piedra, yo veo una joya de moda. Es una magnífica diseñadora y es una conferencia que creo que les encantará a todos ustedes también. Por lo tanto, contamos con su presencia. Muchas gracias y buenas noches.